Cada palabra en la Biblia es divina, su autor verdadero es Dios mismo, ya que el Espíritu Santo no solo reveló los pensamientos, sino también las mismas palabras a los escritores humanos. Este proceso, llamado inspiración verbal, garantiza la trascendencia de cada término en la escritura. Muchas gracias, Miguel Ángel. Entonces, aquí estamos diciendo de que la palabra de Dios, la Biblia, es divina. ¿Y por qué es divina? Porque su autor es Dios. Cuando vemos la palabra de Dios, hay muchos libros, ¿verdad? La Biblia en griego significa los libros en plural. Entonces vemos aquí que la palabra de Dios es un conjunto, es un canon de muchos libros, de muchos autores, y cada autor de época diferente, de lugares diferentes, la gran mayoría ni siquiera se conocieron en persona, pero sin embargo, cuando nosotros vamos leyendo poco a poco el Nuevo Testamento, que si este libro, otro, ahora nos vamos al Nuevo Testamento, nos vamos al Apocalipsis, nos vamos a las cartas, a los evangelios, vemos que hay una sintonía perfecta. Y esta sintonía es la que a mí me dice, ¿quién pudo hacer esta obra de arte? Que tantos autores y ninguno se contradiga, que no enseñen cosas que digan falsedades, eh, y me proyecte prácticamente la historia de salvación que Dios quiere para mí, para mi vida. Entonces uno llega a la conclusión de que esta obra solamente lo puede hacer el Espíritu Santo, no podría ser una mente humana. Y esto es lo que realmente le valida a la palabra de Dios para que sea escritura, que tenga autoridad sobre nosotros y que sea una guía para la iglesia. Segunda carta de San Pedro, capítulo 1, versículo 21. Pues nunca fue traída por voluntad humana la profecía, sino que hablaron los santos hombres de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Muy bien, vemos aquí, muchas veces la gente se piensa, ¿verdad? Como los mormones y todo eso, que viene un ángel y como que le da una tabla, ¿verdad? Como que viene ya la Biblia escrita desde el cielo y va bajando en un avión. Pero es que esto no es así. Vemos que nunca fue traída por voluntad humana. No, no hay una intención humana de decir, voy a escribir lo que Dios quiere, ¿no? Sino que Dios escogió y eligió a quien quiso y en el momento que Él quiso y en el año y en el todo lo ha hecho Dios. No había una intención o una voluntad por parte de los hombres o de cada autor, sino que Dios en cada momento ha decidido determinar ahora es el momento. Y ese autor, por poner un ejemplo, eh, David, ¿verdad? Tanto que nos gusta leer los salmos de Rey David. ¿Quién diría que esos salmos, que realmente eran cantos, eran canciones, quién diría que Rey David estuviera escribiendo esos cantos para nosotros y que encima nosotros los cantáramos en la liturgia? Cuando Rey David escribió eso, él no era ni consciente de que esos escritos iban a ser tan reveladores o que iban o que estaban hablando de la venida de Cristo o que se iban a usar aquí en la iglesia y que se iba incluso a leer tanto, porque realmente a la gente, cuando tú a la gente le preguntas, bueno, ¿cuál es tu libro favorito de la Biblia? La gente normalmente siempre dicen, los salmos me gustan mucho. Entonces, fíjate tú, si le dijéramos al rey David, oye, ¿tú sabrías que todo lo que tú escribiste iba a llegar hasta el día de hoy y con esta popularidad? Él ni siquiera se lo podría imaginar. Pero claro, fíjate tú cómo Dios inspiró al rey David para esas palabras, para esas composiciones musicales y cómo hoy en día, hoy nosotros lo usamos en la liturgia o también en la liturgia de las horas, en los laudes, las vísperas. Entonces vemos que eso es escrito del rey David
ha llegado muy lejos y en tantos idiomas, ¿no? Si tú le dijeras al rey David que los salmos se han traducido en 100 idiomas o es más, él, no, él ni siquiera se lo cree. Seguimos. Segunda de Samuel, capítulo 23, 2. El Espíritu del Señor habló a través de mí, y su palabra por medio de mi lengua. Perfecto. ¿Vale? Estos versículos bíblicos que yo estoy aquí poniendo es para, de alguna manera, eh, dar un poco más de jugo, ¿verdad? A lo que antes hemos dicho sobre cómo Dios es el verdadero autor de la palabra de Dios. Y aquí vemos que en 2 Samuel, aquí por boca del profeta Elías, viene cómo Dios eligió a varios hombres, ¿verdad? Eh, y estuvo hablando a su pueblo y guiando a su pueblo con sus palabras. Entonces vemos aquí cómo el Espíritu del Señor habla a través de los hombres, habla en medio de las lenguas. Y hoy en día, ¿por dónde nos habla? Por a través de nosotros también, de todos sus hijos bautizados. Entonces nosotros también tenemos que vernos identificados con ese habló a través de mí, porque yo como ministro de la iglesia es cierto que la gente como que me observa más, ¿no? Me presta más atención cuando yo hablo o predico, pero ¿qué diferencia hay entre yo y otra persona que ha sido bautizada? Si todos estamos llamados a evangelizar, entonces esa transmisión y ese hablar de mí, a través de mí, vemos que Dios actúa a través de todos nosotros. Juan capítulo 24, versículo 26. Pero el Paráclito, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Perfecto, aquí ya estamos en Juan 14:26 y aquí está ante una de las grandes preguntas, ¿no? Como diciendo, bueno, ¿y yo cómo ahora voy a recordar todo lo que Jesucristo ha hecho o ha dicho? Porque tú ten en cuenta que el ministerio de Jesús fueron 3 años y los apóstoles no iban con un, con un cuaderno, con un bolígrafo ahí, apuntando todo. Pero fíjate cómo Jesucristo le dio esta palabra de consuelo a sus discípulos diciendo, muy bien, no preocupense, todo irá bien, en el sentido de que Jesucristo se tiene que ir. Jesucristo va a resucitar, ¿verdad? Pero después va a subir a los cielos. Entonces ahí estaba la preocupación de ellos. ¿Cómo vamos a transmitir lo que Jesucristo nos ha enseñado en 3 años? Por eso vino el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Y poco a poco el Espíritu Santo le ha ido recordando las cosas, los acontecimientos, las parábolas, etcétera, etcétera. Y de ahí hasta que, por ejemplo, se haya formado el canon de los 4 evangelios. Entonces, fijaros vosotros todo lo que el Espíritu Santo ha ido haciendo. Y esos 4 evangelios luego como que tienen una resonancia mucho más fuerte con las cartas de Pablo, con las cartas católicas se le llama, que está Juan, Pedro, está Judas, Santiago. Entonces vemos aquí cómo la historia del cristianismo no se ha quedado paralizada, sino más bien ha sido como una onda, ¿verdad? Que se ha ido expandiendo más y más, y esas palabras de Jesús y esa enseñanza como que se han ido transmitiendo de una manera invisible, pero guiados por el Espíritu Santo, y hoy en día estamos haciendo lo mismo cuando estamos aquí aprendiendo el catecismo. Primer libro a los Corintios, capítulo 2, versículo del 12 al 13. Nosotros, sin embargo, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y de esto hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con palabras enseñadas por el Espíritu, interpretando verdades espirituales con palabras espirituales. Perfecto. Muy bien, aquí vemos
cómo aquí está hablando Pablo, ¿verdad? A los corintios, que esto es muy interesante porque la iglesia de Corinto era muy problemática en muchas cosas, sobre todo era una iglesia que les gustaba mucho las cosas mundanas. Y aquí Pablo tiene como un conflicto muy largo con ellos, ¿verdad? Ten en cuenta que el proceso de catequización, el proceso de arrepentimiento, de conversión, eso no es de un día para otro, como muchos cristianos piensan, sino eso hay gente que necesita meses y otros años. Y aquí Pablo pues tuvo una gran dificultad con esta iglesia de Corinto y aquí se ve, ¿verdad? Porque hay muchos como que querían arrebatarle a Pablo la potestad de predicar como apóstol de Cristo, sino que ellos querían tener en cuenta que Corinto estaba en Grecia, entonces estaba prácticamente allí lo que era la filosofía, los pensamientos, ¿verdad? La razón, etcétera, etcétera, ¿no? Platón, Aristóteles, tenemos que tener en cuenta que esa filosofía también promueven el politeísmo, que son creer en muchos dioses. Entonces, ustedes imaginaros esta pequeña iglesia que nació en Corinto y tenía ese bombardeo de tanta filosofía y tantos pensamientos que chocaban de frente con el pensamiento cristiano. Entonces vemos aquí cómo San Pablo insistía de que las predicaciones, las exhortaciones y todas las cosas que enseñaba no procedían del mundo, de la filosofía, no procedían de él, ¿no? Como un capricho, sino que eran transmitidas de Jesucristo a los apóstoles y de los apóstoles a Pablo y así hasta nuestros días. Entonces vemos aquí cómo estas cartas pues, fueron una de las primeras que se escribieron del Nuevo Testamento, la de Primero de Corintios. Y vemos cómo aquí eh, crecer como iglesia no fue fácil, evangelizar no fue fácil. Muchos cristianos eran perseguidos. Y aquí vemos cómo uno de los grandes apóstoles, que fue San Pablo, hasta para predicar y evangelizar le costó mucho trabajo. Pues cuánto más a nosotros que quizá hoy en día no tengamos filosofía así tan marcada en este mundo, pero constantemente estamos bombardeados de muchos pensamientos, de muchas cosas, y hasta el mismo gobierno tiene que decirnos cómo tenemos que pensar, cómo tenemos que comer y cómo tenemos que vivir. Entonces, si te das cuenta, necesitamos hoy en día la palabra de Dios más que nunca cerca y en nuestra vida. Según de Timoteo, Creo que voy yo, pero bueno, Muy motivada, está confirmada, Jonathan. ya veo, ya veo. Según de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Muy bien, entonces vemos aquí una vez más que toda escritura es inspirada por Dios, ¿vale? ¿Está escrita por hombre? Sí, pero hombre dirigido y guiado por Dios de una manera misteriosa. Si alguien me preguntara, oye Mario, ¿pero esto cómo fue? Mi respuesta es muy sencilla, es un misterio. Esto no hay... Si yo quisiera escribir un libro sobre este tema, no podría, porque si yo pudiera explicar este misterio, ya yo sería Dios, ¿entiendes? Entonces tenemos que tener en cuenta que hace falta tener humildad para ciertas cosas y a la hora de acercarnos a ciertas cuestiones. Y hay a veces donde hay una línea roja que tenemos que decir con mucho cariño y humildad, es un misterio y los hombres, por muy teólogos, por mucho que hayamos estudiado, pero no podemos sobrepasar esa línea roja. ¿Por qué? Porque si yo dijera o intentara explicar cómo Dios ha transmitido esas palabras a esos profetas y a esos apóstoles, entonces yo ya estaría desvelando un misterio, pero con palabras mías. Y eso también podría llevar a la confusión a muchas personas. Por eso es mejor decir que
hay aquí una línea roja que no hay que sobrepasar y es que la palabra de Dios fue transmitida a los hombres por medio de otros hombres, pero que fiablemente es palabra de Dios. Y de ahí está, ¿no? Para enseñar, reprender, corregir, para instruir. Entonces vemos aquí que la palabra de Dios no solamente está para mostrarnos a Jesucristo o para mostrarnos un plan de salvación de que somos pecadores, sino que aquí este enseñar, este reprender, este corregir, este instruir es como un papá a sus hijos. Entonces vemos aquí como Dios Padre se hace Padre de nosotros por medio del bautismo y vemos cómo está pendiente de nosotros, nos tiene que enseñar, nos tiene que reprender porque a veces nos equivocamos, ¿verdad? Nos tiene que corregir, nos tiene que dirigir por el buen camino y nos tiene que instruir. Entonces vemos aquí como esta palabra tan chiquitita, esta perícopa, esta frase, nos está desvelando que Dios Padre es también tu Padre. Tenemos que recordar que somos hijos de Dios, somos hijos adoptivos y vemos como la palabra de Dios tiene un poder muy grande para hablarnos en nuestras situaciones, en nuestra vida.